Buenos días. Quiero hacer un comentario y unos antecedentes acerca del escritor polaco Stanisław Lem. Y para comenzar habría que decir que nace en 1921, de hecho muere en el año 2006. Y se trata de un escritor polaco bien interesante. Para comenzar habría que decir que nace en una Polonia muy complicada. Viene de una familia cristiana judía y le toca formar parte, de hecho, de la resistencia en contra de la invasión alemana. La ciudad de Polonia en la que nace es una ciudad que hoy en día pertenece a Ucrania, pero en su momento Stanisław Lem, que viene de una familia de médicos, también tiene nociones de mecánica y eso le permite formar parte de la resistencia, descomponiendo autos alemanes como mecánico, pues, ¿no? Se salva de puro milagro de, uh, de que su familia termine en un campo de concentración. De hecho, me parece que es el campo de Treblinka, el que está allá en Polonia en especial. Y bueno, no llega, ¿no? Otro dato importante, habría que decirlo, es que Stanisław Lem fue nominado en varias ocasiones, ¿no? Fue nombrado como candidato al premio Nobel, pero nunca se lo dieron. Es un autor que no solo escribe ciencia ficción, esto es importante. Dentro de los muchos premios que obtiene Lem, está el Booker Internacional, está el premio Neustadt de Literatura, está el premio Arthur C. Clarke, ¿no?, a novela de ciencia ficción, está el premio Locus en un primer lugar por novela y en otro por los cuentos, que son extraordinarios, y además tiene un premio de novela de no ficción, ¿no? Además, valdría la pena decir que fue miembro de la SFWA, sus siglas en inglés, y que significan la Asociación Norteamericana de Escritores de Ciencia Ficción. Nada más que fue expulsado porque, aquí está la cita, la ciencia ficción estadounidense es mala, de baja calidad, siempre interesada en el aspecto comercial, más que en desarrollar nuevas formas literarias, termina la cita, ¿no? Lem es un escritor pesimista, vale la pena decirlo. Es prácticamente opuesto a lo que escribe Arthur C. Clarke. Para los que no lo sepan, Arthur C. Clarke es el escritor de ciencia ficción que escribe Odisea del Espacio 2001, ¿no? Donde plantea finalmente que sí somos capaces de entrar en contacto con otras civilizaciones, pero con quienes vamos a tener problemas van a ser con las máquinas, ¿no?, o con las computadoras. Y en el caso de Lem es un pesimista. Lem considera específicamente que es imposible el contacto. Es imposible, de hecho, la comunicación. Entonces, esta es una postura que va a trabajar en toda su obra, ¿no? La imposibilidad de establecer contacto con alguien más. Con alguien más puede ser el de junto, como una especie distinta a la nuestra, como alguien extraterrestre. Simplemente dice no hay contacto. Aquí en este caso dice, en el caso de Stanisław Lem, ¿no?, que la incomunicación va a ser el término que va a marcar la historia de la humanidad. Ese es uno de estos datos importantes. Quiero contar, de hecho, a partir de 3 textos, cómo va encadenando esta sordera, esta ceguera y esta forma humana, tan humana, para que no haya comunicación. Hay un libro buenísimo, se los recomiendo, que se llama Diario de las Estrellas, y el primer cuento que aparece es el cuento, obviamente todos son astronautas, pero no, en este caso se trata de un astronauta que cuenta en primera persona su propio diario, ¿no? Es un diario muy divertido. Vemos cómo la vida del astronauta es más divertida de lo que podría parecer, ¿no? Sus andanzas y sus anécdotas y sus descubrimientos sobre la gravedad, el problema de la gravedad, el problema de la soledad, el problema de lo que nos rodea, las cosas que no conocemos, ¿no?, que ve sobre de las ventanas de la nave. Pero en especial
¿no? Esta historia narra cómo a partir de algo tan pequeño, de hecho es una pequeña piedrita que choca y que por milésimas y 10 milésimas desvía un poco la nave y entonces termina este viajero del espacio en una zona que llama de baches espaciales. Entonces, bueno, como buenos baches, ¿no? De pronto hay estos saltos y este astronauta se encuentra con el primer bache. El primer bache se lo encuentra un martes, ¿no? Entonces, después de pasar este pequeño bache, se encuentra por afuera de la ventana, alcanza a ver otra nave, sale a investigar, hay otro astronauta vestido como él, habla el mismo idioma, suena como él, y entonces al comunicarse le pregunta, ¿tú quién eres? Y el otro astronauta le responde, soy tú, pero yo soy el del día jueves y tú estás en martes. Aquí la primera paradoja es, si por un bache temporal, ¿no? Un hipotético bache temporal, pudiéramos encontrarnos con nosotros mismos, ¿cuál sería nuestra relación? El problema es que este astronauta lleva una muy mala relación consigo mismo. Nos encontramos con un astronauta que odia muchas cosas de sí mismo, con un astronauta que desconoce muchas otras partes que vistas desde afuera ya no me parecen propias, ¿no? Con un astronauta que además el del futuro tiene cosas que decirles, el del pasado tiene muchas inquietudes, pero no se escuchan. Al final del día, estos astronautas terminan entablando un pleito, terminan golpeándose. De hecho, es tan salvaje el pleito que el astronauta del jueves termina noqueando al astronauta del martes, es decir, él mismo se pelea consigo mismo y termina inconsciente, y entonces despierta el jueves, ¿no? Es decir, ese astronauta del martes, ¿no? Se convierte en el astronauta del jueves. Despierta y pasa otro bache. Y entonces nos encontramos, o se encuentra este viajero del espacio, con un astronauta del mes que sigue. Es el mismo nuevamente. Aquí la paradoja no solo es que yo me encuentre conmigo mismo, muy borgiano por cierto, sino que además yo misma o yo mismo me resultaría ajeno y quizá tampoco pueda entenderme ni tampoco quiera escucharlo. Habría demasiadas cosas odiosas, chocantes, ¿no? Que no me gustaría ver y tampoco me gustaría repetir. Y en este caso, este astronauta, con cada uno de los baches, nos va informando lo que odia, lo que no soporta, lo que quisiera olvidar y cómo es que a pasado y a presente de pronto no nos oímos. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos en un encuentro con nosotros mismos y cuántos días nos aguantaríamos sin golpearnos? Podría ser parte de esa primera paradoja que nos pide Stanislaw Lem. En un segundo punto, valdría la pena decir que el texto sugiere que mientras el astronauta se pelea consigo mismo, puede pasar junto a la nave una forma de vida probablemente muy interesante, probablemente amistosa, pero que no vemos porque estamos peleándonos con nosotros mismos. Es decir, el contacto extraterrestre no se da porque estoy peleándome conmigo, con mi propia humanidad, ¿no? Y ese sería el primer texto. Aquí la moraleja no es la nave ni la tecnología, sino el pleito con uno mismo. En un segundo punto me interesaría contarles otro texto que está también en el Diario de las Estrellas, y en este caso se trata de una crítica política. Es una analogía, cumple también con elementos de metáfora muy interesantes porque se trata una vez más de un astronauta, está escapando de un sistema dictatorial, es un perseguido político y este astronauta lo que quiere es no ser alcanzado, no ser castigado, y entonces escucha que hay por allí un planeta lleno de astronautas, lleno de robots,
y que finalmente el lugar donde menos lo buscarían es en un planeta habitado por robots. Entonces el astronauta enfila para allá, ¿no? Mientras va elucubrando cómo sería el habla, cómo sería la vestimenta, cómo tendría que actuar, qué es lo que no tendría que hacer. Cuando desembarca en ese otro planeta, ¿no? Nos encontramos con que los robots tienen curiosidad por él, ¿no? Necesariamente lo detienen, lo señalan, lo preguntan, lo interrogan constantemente. Este astronauta está preocupado porque no pasa desapercibido, ¿no? Y entonces trata de imitar el discurso de estos robots. Todos estos robots finalmente alaban el sistema, no lo critican, ¿no? Todos son loas para el régimen que están viviendo. Y poco a poco nos enteramos en este cuento cómo es que debajo, ¿no?, de todas estas capas de metal, ¿no?, se va encontrando primero con un humano disfrazado también es disidente, pero ese disidente no quiere oír lo que tiene que decir este astronauta recién llegado, que también está disfrazado de robot, ¿no? Y eventualmente se va a ir encontrando con más y más y más humanos que están disfrazados de robots. Aquí la primera paradoja es: todo el planeta está lleno de disidentes y no hay ningún robot. El problema de la segunda paradoja, ¿no?, la segunda vuelta de tuerca, por decirlo de alguna forma, es que estos hombres disfrazados de robots están conformes con su existencia encubierta. Están bien así. Ninguno quiere escuchar al otro. Ninguno quiere enterarse por qué son disidentes y de dónde vienen. Y aquí el problema es que son humanos que quieren aparentar ser robots, a pesar de que todos son disidentes, pero ninguno se escucha, ni escuchan a los demás, ni se escuchan ellos mismos, ¿no? Y por último, en un tercer momento, valdría la pena también recordar lo que Stanislaw Lem trabaja en Solaris. Solaris es una novela bien interesante. De hecho, no tiene dos, tiene tres adaptaciones cinematográficas. Una es polaca, la otra la elabora Tarkovsky y la tercera es la de Soderbergh en Estados Unidos. En cualquier caso, Solaris de alguna manera nos obliga a pensar que hay algo más allá de lo que cuentan las tres historias filmadas. Los textos de Stanislaw Lem son textos que tienen varios niveles de lectura. No tenemos que perder de vista eso. En específico, en el caso de Solaris, es una vez más un astronauta, está solo, y se encuentra o tiene evidencia de que ese planeta al que se aproxima es un planeta que tiene una vida, ¿no?, una vida extraterrestre. Pero conforme se va acercando, aparentemente esa vida extraterrestre líquida, ¿no?, permite o toma la forma de los deseos, los sueños, los miedos y las proyecciones humanas. Aquí el problema es que toda la historia se concentra en la vida interna de este astronauta. Se proyectan sus miedos, sus recuerdos, está la historia de amor, está todo eso pasa. Es decir, vemos los problemas y las cosas importantes de este astronauta, pero nunca vemos en ningún momento la posibilidad de entender qué quiere esa vida extraterrestre. En ningún momento estamos escuchando o tiene voz la vida extraterrestre. Más bien, la novela finalmente nos muestra a un astronauta que no puede con todas estas, siente que va a enloquecer porque están todas sus proyecciones afuera, ¿no? Es como voltearnos y sacar toda esta vida interna hacia afuera, y siente que se va a volver loco, pero en ningún momento alcanza a entender qué demonios quiere esa especie o ese ser vivo que está en ese otro planeta. Y la metáfora, de hecho me parece que es, o más bien me recuerda
a un filósofo empirista inglés, a David Hume. Y este filósofo empirista y además este filósofo que despierta, dice Kant, ¿no? Lo despierta de su sueño dogmático, ¿no? Señala que somos incapaces de salir de nuestra forma humana y de nuestra condición humana. Que si nosotros llegáramos a ver alguna otra especie, ya no digamos un extraterrestre, al menos otra especie, pensemos en una especie animal, lo que nosotros hacemos para intentar, comillas, comprender, es proyectar nuestra humanidad, ¿no? Si pongo un ejemplo, pensaría en las mascotas. No las entendemos. No entendemos cómo es ser un perro, cómo ser un gato, cómo ser un perico, cómo ser un pez. En realidad proyectamos nuestros deseos, nuestra forma emocional y comunicativa en esos animales. En realidad nos proyectamos, no los estamos entendiendo. Y aquí la misma analogía estaría para los extraterrestres. No los entenderíamos. Solamente proyectaríamos nuestros intereses, nuestras emociones, pero no habría una comprensión tal. Y en el caso de Stanislaw Lem, no hay comunicación posible, ¿no? Entonces, me parece que Solaris plantea esta tesis a cabalidad. Incluso el hecho de voltearnos y proyectar nuestro mundo interno hacia afuera implicaría prácticamente enloquecer por ver todas estas cosas ya afuera, ¿no? Y el personaje del astronauta elige mejor alejarse de todo eso, aunque tenga la posibilidad de vivir nuevamente un amor o recordar con afecto o con enojo ciertos momentos, mejor nos alejamos. Aquí el problema de la vida interna es que se nos atraviesa siempre y por eso no escuchamos a los demás. Obviamente tampoco escuchamos a la vida extraterrestre y en este caso esa vida de ese planeta nunca la oímos, no tiene voz, ¿no? Aquí en este caso el constante señalamiento y la comparativa entre Stanislaw Lem y Borges es muy constante, no sé si lo notaron ya. Decían que si Borges genera un mundo, un universo ciego, ¿no? Son universos y son muchos dobles, triples al exterior. En el caso de Stanislaw Lem, lo que genera son mundos internos, ¿no? Stanislaw Lem no es ciego, pero sí es sordo. Tiene una sordera desde muy pequeño y esa sordera marca toda su literatura. Finalmente su literatura está cruzada por la incapacidad de la comunicación. De hecho, voy a tomar una anécdota que el propio Stanislaw Lem cuenta, ¿no? En por lo menos 2 o 3 entrevistas. Esta es una anécdota, ¿no? Stanislaw Lem la vivió. Si dijimos muy al inicio de este comentario que Stanislaw Lem consideraba a los escritores norteamericanos de ciencia ficción muy malos y de muy baja calidad, porque estaban interesados más bien en lo comercial y no en averiguar nuevas formas lingüísticas, idiomáticas, etcétera, etcétera, sí apreciaba especialmente a un escritor. Y en este caso es Philip K. Dick, ¿no? Si no lo conocen, es un escritor de ciencia ficción. Se considera que es una ciencia ficción muy cercana a la filosofía y sus temas más allá de la tecnología tienen que ver con la noción de humanidad, la noción de enfermedad mental, una crítica a la racionalidad muy fuerte, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de Philip K. Dick, este escritor norteamericano, tiene varias problemáticas importantes, ¿no? La primera de ellas tiene un problema de delirios paranoides, o sea, ya es una condición clínica. Y por el otro lado tiene problemas muy severos con las drogas, muchas y muy severas, ¿no? Entonces, en el caso de Philip K. Dick, bueno, es este escritor al que Stanislaw Lem respeta y admira, es el único, dice. Dice Stanislaw Lem, además, que intentó ponerse en contacto con él.
habría un congreso de escritores de ciencia ficción y entonces lo admiraba, quería establecer contacto y le manda algunas cartas. El problema es que Philip K. Dick, ¿no? De pronto entra en alguno de estos delirios paranoides y entonces comienza a escribir cartas desesperadas al FBI. Esas cartas decían que Stanislaw Lem en realidad era una espía comunista que además tenía la intención de secuestrarlo y aparentemente, dice K. Dick en sus cartas, sacarle información, ¿no? Evidentemente se entera Stanislaw Lem de esto, ¿no? Le informan que Philip K. Dick le tiene mucha desconfianza e incluso se entera de que una de estas cartas describe a Stanislaw Lem como una maquinaria. La advertencia es: la tecnología soviética va tan avanzada que muy probablemente Stanislaw Lem ni siquiera sea un humano, sino un robot, ¿no? Y va con el mejor disfraz. Se acerca a mí como escritor de ciencia ficción, ¿no? Evidentemente, Stanislaw Lem le divierte mucho la idea, pero también dice, cito, solo oímos nuestros miedos, nuestros deseos, no oímos otra cosa. Por eso no podemos comunicarnos. Evidentemente no se comunicó con Philip K. Dick. No lo permitió. K. Dick vivía dentro de su propio mundo y dice Stanislaw Lem, todos lo hacemos, ¿no? En el caso de este escritor es mucho más evidente porque tiene un problema psicológico, pero todos nosotros hacemos lo mismo. No oímos a los demás. En realidad, proyectamos nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros temores y lo que hacemos es justo habitarlos, todos esos miedos, esas ideas, ¿no? Como si fueran verdaderas. En realidad, nuestro mundo, en nuestra cabeza, es una ficción, ¿no? Ahora, si nosotros estamos comparando constantemente a Lem con Borges, tiene un porqué. Comenzaron estos comparativos con Stanislaw Lem a partir de que escribió una trilogía sobre la literatura del siglo XX, la nueva literatura del siglo XX. Y en esta trilogía, a la que pertenece el libro Vacío Perfecto, el libro que estamos leyendo, ¿no? Considera que, por supuesto, tendríamos que construir y hablar no solo de personajes de ficción, sino también tenemos la posibilidad de construir libros ficcionados. Pero le parece que podíamos ir un poco más allá, ¿no? Aquí le parece importante a Stanislaw Lem, ¿no?, señalar que si bien el escritor durante la escritura de sus propios textos limita su creatividad, es decir, se me pueden ir ocurriendo más cosas, pero mientras estoy escribiendo la novela o el ensayo que tengo que entregar, ¿no?, no puedo generar ninguna otra cosa más que eso. Es un ejercicio de disciplina y en ese momento, mientras se escribe ese texto, entonces nosotros tendremos que limitarnos, pero la creatividad sigue allí. En cuanto se acabe ese texto, podríamos reiniciar la escritura de algo más. El problema es que un crítico de pronto se encuentra más bien como un esclavo ejerciendo trabajos forzados, encadenado a criticar los libros de alguien más. Y además considera, ¿no?, que el libro mismo como objeto, ¿no?, el libro como objeto, finalmente es algo que encadena a más cosas, encadena al espacio comercial, encadena a ser comprado, encadena a ser presentado, etcétera, etcétera. Me parece que son muchas limitaciones, que está limitado el escritor, que está limitado el editor, que está limitado el crítico, que está limitado el objeto. Y entonces le parece que podríamos, ¿no?, crear textos en donde se pueda generar como ficción al libro, al escritor, al crítico
e incluso el contexto donde se mueve, todo el entorno. Y eso le permitiría, dice Lem, hacerlo muchísimo más libre, ¿no? Aquí además vale la pena decir lo siguiente, no sé si ustedes recuerdan, cuando trabajamos el texto de Pierre Menard, autor del Quijote, esta lista que aparece al inicio es una lista que busca la verosimilitud, algo parecido a la verdad. Es una lista del autor con el título del texto, la editorial, el lugar donde se imprimió, el año, incluso un pequeño, brevísimo, descriptiva de qué cosa es lo que trata, sus bestiarios y todas estas cosas que trabaja Borges en Pierre Menard, autor del Quijote. Pero como Borges, Stanislaw Lem pretende varios niveles de lectura. No es solo la lectura de Pierre Menard, no es solo la lectura del Quijote y el Quijote a través de los Quijotes, de las posibilidades e incluso de la crítica a la escritura de algo que se ha repetido constantemente. Aquí en este caso, por ejemplo, en Vacío Perfecto, al menos en el primer texto, nos encontramos con elementos que pasan a segundo plano. Si ustedes piensan, yo quiero hablar de este primer texto, ¿no? De este primer ensayo. Me interesaría señalar cómo es que el libro nos va a describir cómo un autor va a escribir con su variante a un Robinson Crusoe, ¿no? Un tal Sergio N., que finalmente se va a convertir en un Robinson Crusoe que, a diferencia del otro, no tiene a Dios. Este es un racional. Y entonces comienza a describir la escritura y la narrativa de los personajes, pero también está la parte de la descripción de los procesos mentales del escritor, y también está el debate entre los críticos que consideran que es bueno, malo, que en realidad se perdió el escritor, que en realidad el tema lo dejó de lado, la comparativa con el otro texto. Y por si no lo habían notado, por allí aparece la voz de Stanislaw Lem también, ¿no? Vale la pena regresarnos a este primer texto porque hay ciertos juicios de valor que no solo aplican al texto de Crusoe, el original, al texto del nuevo Robinson Crusoe, versión racional, que aplican a la crítica que están haciendo y que de pronto son enunciados tan fuertes que terminan aplicando a toda escritura. ¿Cuáles son esos enunciados? Aquí me interesaría que esta presentación, ¿no?, antes de discutir de qué va el libro de Vacío Perfecto, me interesaría plantear ciertas preguntas. Preguntas que, por supuesto, ¿no?, aparecerán en un PowerPoint en Google Classroom. Habría que regresar a esa presentación y me interesa que ustedes respondan esas preguntas. Yo les pedí que ustedes revisaran alguno de los ensayos de este libro, Vacío Perfecto, de Stanislaw Lem, y que lo leyeran. Entonces, lo que quiero es que vean esta presentación, revisen las preguntas y respondan las preguntas. Necesitaría que las trabajaran en Word y que las subieran como archivo adjunto a la tarea que está ya debería de estar en estos momentos subida a Google Classroom en la pestaña Trabajos en clase. Entonces, por favor, necesitaría que revisen ese PowerPoint con estas preguntas, ¿no? Las preguntas son las siguientes. ¿Qué elementos tiene el ensayo que seleccionó? Y ojo, hay que recordar que hemos visto a lo largo del curso muchos elementos de un ensayo. No solo la primera persona, las formas de la escritura, si está dividido o no, si tiene subtemas o no, la forma
de las palabras, a quién está dirigido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué elementos tiene este ensayo? Porque es un ensayo. Entonces, ¿cuáles son los elementos del ensayo? Esta es la primera pregunta. 2. Para distinguir la voz del escritor y del crítico, ¿cuáles son las diferencias que nota? Evidentemente, todos estos textos plantean al escritor y al crítico. Son personajes ambos. Y entonces habría que señalar cómo distingue o cómo el escritor utiliza mecanismos para trabajar lo que hace el hipotético escritor de el crítico. Eso nos podría servir a nosotros como mecanismo para trabajarlo. Siguiente pregunta. ¿En qué momento surge la voz de Stanislaw Lem? Hace unos momentos dije que hay por allí algunos juicios que podrían estar en la voz o del escritor o del crítico, que son juicios que nombra Stanislaw Lem, que van de la mano con esta pretensión de no hay comunicación, no hay contacto, no nos escuchamos, siempre estamos proyectando cosas. ¿Cuáles son estos enunciados que aparecen en el ensayo que ustedes eligieron? Y por último, ¿notó algún neologismo? Porque además Stanislaw Lem tiene esta característica. Está generando nuevas palabras, nuevas formas verbales, otras formas lingüísticas, enunciativas muy particulares. Eso lo vuelve un escritor muy original. Entonces, son estas 4 preguntas. En el PowerPoint estarán, así que, bueno, tómenlo como guía por si de pronto no quieren volver a ver el video, así que por favor tomen como guía esas preguntas y entonces esperaría que ustedes desarrollen ese texto en función del ensayo que ustedes leyeron para responder durante el horario de clase. Entonces tienen hasta las 8:30 de la mañana para responderlo y subirlo, y a las 8:30 voy a dejar una tarea para la siguiente semana. El miércoles vamos a trabajar esa tarea, ¿no? En el chat Meet nos estaremos viendo y estaremos platicando respecto de este ejercicio que quizá podría servirles o quizá no para trabajarlo. Así que, bueno, pues los dejo con estos comentarios. Por favor, revisen el PowerPoint y suban antes de las 8:30, si son tan amables, el texto en Word para que lo podamos revisar. Y a las 8:30 comentamos cuál es la tarea para la siguiente semana. Gracias.